Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de la clase de hoy que vamos a ver en la clase de física 2 van a ser los tipos de movimiento, más en particular uno. Bueno, primero les voy a explicar qué son los tipos de movimiento y cómo se podrían llegar a clasificar, por decirlo de alguna manera. Bueno, los tipos de movimiento son las formas en las que nosotros determinamos cómo es el trayecto o el movimiento de un objeto, de una serie de objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el objeto está quieto, podríamos decir que no tiene ningún tipo de movimiento. ¿Por qué? Justamente porque está quieto y no se está moviendo. En cambio, si está dando vueltas, si está dando círculos continuamente, ese es un tipo preciso de movimiento llamado movimiento circular. Y dentro de este podrían existir diferentes categorías. ¿Qué quiero decir con diferentes categorías? Que sea uniforme, o sea, hace que no vaya acelerando, no vaya teniendo una mayor velocidad, que sea acelerado, que vaya adquiriendo con el tiempo cada vez mayor velocidad. También puede existir otro que es el movimiento rectilíneo. ¿Qué es rectilíneo? Que se mueve precisamente en línea recta. De este también existen diversas características. Por ejemplo, puede ser uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que no va a ir acelerando el movimiento. O puede ser uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir acelerando progresivamente. O puede ser simplemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya acelerando. Puede que acelere de repente de golpe, luego que acelere de poco en poco y que la aceleración vaya cambiando sin ningún, llamémoslo, punto en el que nosotros lo podamos determinar. Bueno, en la clase de hoy el tema principal que vamos a ver va a ser el MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Este sería, llamémoslo, el tipo más sencillo de movimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las variables que llegamos a tener en los otros movimientos no existen aquí. Aquí, solo por decirlo de alguna manera, tenemos tres variables, tres conceptos que van a estar, digamos, moviéndose. Y los tres no se mueven. ¿Por qué? Porque uno lo tenemos quieto. Uno está fijo desde que nos lo asignan. Llamémoslo, esa variable se queda ahí y ya. Entonces, con esto podremos llegar a empezar. Para empezar, tenemos que empezar definiendo algunos conceptos, digámoslo, desde sus formas más básicas. Bueno, para esto necesitamos ver qué tres conceptos son los que vamos a utilizar aquí. Los conceptos que nosotros vamos a utilizar aquí en esta serie va a ser la posición, la velocidad y el tiempo. Estos tres conceptos son clave, no solo en este tipo de movimientos, sino en todos, porque es de lo que depende precisamente el movimiento. Aquí voy a nombrar otro concepto que se llama aceleración, pero este concepto no tiene ninguna importancia aquí. Lo voy a nombrar ¿por qué? Para que, digamos, se vayan conceptualizando para el siguiente tema, que en el siguiente tema es MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En ese sí va a estar completamente involucrada la aceleración. Ok, aquí, bueno, nosotros tenemos algo llamado unidades fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Son unidades que ya están bien determinadas y sabemos qué son y cómo se miden, por decirlo de alguna manera. En cambio tenemos otras llamadas unidades compuestas, que estas se generan principalmente de combinar varias unidades fundamentales. Un ejemplo de estas unidades fundamentales es precisamente la distancia. La distancia es una unidad fundamental. ¿Por qué? Porque se mide simplemente en metros y esa es la unidad, llamémoslo la del sistema internacional, los metros. Entonces con esto nosotros ya tenemos bien implementado lo que es la unidad y el cómo se define el metro ha cambiado, digamos, con el tiempo. Ahora generalmente todas las unidades se tratan de definir con constantes universales. ¿Qué son las constantes universales? Son cosas que nosotros ya tenemos más que establecido el cuánto valen. Por ejemplo, el metro, ¿cómo define el sistema internacional el metro? Pues es la distancia que recorre la luz en 1 entre 300 millones de segundos. ¿Por qué? Porque justamente la luz recorre 300 millones de metros en un segundo, 300.000 kilómetros. Esa es la manera con cómo se definen. Al nosotros ya tener esa constante, que sabemos que la luz recorre eso sin importar el observador, digámoslo así,
Tú puedes estarte moviendo más rápido o más lento, pero eso no influye que la luz vaya a la misma velocidad. ¿Por qué? Hay veces en las que nosotros, ¿cómo explicarlo? Vemos que las cosas se mueven más rápido o más lento dependiendo si nosotros también nos estamos moviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, está siempre como que la ilusión de que el movimiento es relativo. Un ejemplo de esto es, bueno, digamos, yo soy del DF, entonces yo sí conozco el metro, no sé si ustedes lo conozcan, pero ahí se produce un ejemplo muy, llamémoslo, clave. Entonces, digamos, si estás en el metro, en la ventana, y de este lado tienes un metro, y nada más empiezas a ver que se empieza a mover, tú en ese punto no sabes si tú eres el que se está moviendo. ¿Por qué? Porque puede que el vagón empezara a acelerar muy lento, entonces no sentiste como que el impulso del movimiento. Tú no sabes si eres tú o no sabes si es el otro metro. Eso no lo sabes ya hasta que alguno de los dos, digamos, se desempalma y notas que es al otro metro y que tú estás quieto o que tú eres el que se está moviendo. Eso es relativo porque siempre está la opción de que tú digas que tú estás quieto y que el otro es el que se aleja. O que tú estés quieto cuando tú seas el que te mueves. Eso es muy relativo, por eso es que el movimiento se toma así. Bueno, luego viene el segundo, que es, digámoslo, nuestra unidad fundamental para estos casos. Regularmente nosotros siempre usamos los segundos en tiempos así. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempos muy pequeños. Por ejemplo, generalmente manejamos metros sobre segundos en lugar de kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque metros sobre segundos es algo más pequeño. Aunque las unidades sean más grandes, los metros son más pequeños que los kilómetros. Y llegamos a la otra, digámoslo, a la otra unidad, que son la velocidad, que son metros sobre segundo. Bueno, aquí pues se puede intuir más o menos el cómo se forma la velocidad, que es qué tanta distancia recorres en un tiempo determinado. La distancia que recorres entre el tiempo en lo que lo tratas de recorrer. Bueno, y esas tres variables son las que vamos a manejar precisamente aquí. La aceleración se define más o menos como llamémoslo como la velocidad. ¿Por qué? Porque es qué tanto cambia la velocidad en el tiempo que tú tienes. Es como, digámoslo, la velocidad de la velocidad. Algo más o menos es así la aceleración. En cambio, si la aceleración es 0, pues eso quiere decir que la velocidad no va a cambiar. En cambio, si la velocidad es 0, eso quiere decir, por ende, que la distancia no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si no tienes velocidad es que no te estás moviendo. Todo generalmente tiene una velocidad, puede ser muy pequeña, puede ser muy grande, pero más o menos como que todo se llega a mover. Tal vez no de manera macroscópica, como por ejemplo, yo veo ahí una planta, entonces la planta se está moviendo milímetros, pero se está moviendo. No exactamente, pero sus partículas, como ya lo vimos anteriormente en los estados de la materia y en las temperaturas, sí se mueven. Puede que la planta como tal no se mueva, pero sus partículas sí. Y por eso es que tiene una cierta temperatura justamente. Bueno, empiezo explicando qué es el MRU. El MRU, generalmente movimiento rectilíneo uniforme, es el movimiento más sencillo en el que se supone que tú vas en línea recta a una velocidad constante y que no tienes una aceleración. Explico. Por ejemplo, aquí, como se puede ver, digamos, tiene tu velocidad. La velocidad te la pueden dar o no. Entonces, con esto de la velocidad es igual a la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es igual a una constante. Eso quiere decir que a lo largo de todo este trayecto la velocidad no va a cambiar y va a ser igual. Digamos, esta grafiquita como que quiere representar eso. Que esta va a ser como que la velocidad que yo te voy a dar y esta va a ser el tiempo. Y si lo notan, la velocidad es una línea recta. ¿Eso por qué pasa? Porque la velocidad no cambia en el tiempo. Si la velocidad cambiara en el tiempo, como que de repente se levantaría porque aumenta y luego baja porque se reduce y así. Y si se mantiene recta es porque justamente no cambia. Bueno, el siguiente concepto más importante sería la posición. Si lo notan, la posición ya tiene algo definido. No es como que,
es igual a lo que te dan y esto nunca va a cambiar. No, la posición que tienes sí cambia. ¿Por qué? Porque te estás moviendo. Entonces tu posición va a ser igual a tu posición inicial, que es una X con un 0, más la velocidad por el tiempo. Y eso tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad es metros entre segundo y el tiempo son segundos. Entonces, si multiplicas eso, te daría que es metros por segundo entre segundos. Entonces, segundos con segundos se anulan y simplemente te quedan metros. Entonces, sumarías metros con metros. Y aquí está más o menos cómo cambiaría. Si el objeto que tienes está avanzando, eso quiere decir que la posición va aumentando con respecto al tiempo. Y si tu objeto está retrocediendo, quiere decir que la posición va retrocediendo, va cada vez más va abajo con respecto al tiempo. Y este es el otro concepto que les decía, la aceleración. En estos casos la aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe una aceleración. La velocidad no cambia por el hecho de que es constante. Entonces la aceleración, si lo representáramos como un gráfico así, iría completamente, siempre estaría en 0 a través del tiempo. Y si lo notan, aquí hay algo que notamos. No hay cómo definir precisamente al tiempo. ¿Qué quiero decir con que no hay una manera precisa de definir el tiempo? El tiempo es nuestra variable independiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el tiempo pues siempre va a seguir avanzando. Puede que la velocidad se detenga o no, pero el tiempo siempre se va a seguir pues avanzando y ese es nuestro principal problema. ¿Qué quiero decir con problema? Pues ¿cómo explicar el problema? Pues el tiempo es independiente, nosotros no lo controlamos. Nosotros podemos controlar si el objeto acelera, desacelera, que sería modificar la aceleración. La velocidad inicial de nuestro objeto la podemos controlar porque podemos hacer que la velocidad sea más amplia o más baja. Pero habrá algo que nosotros no podemos controlar, como el tiempo. Si te dicen que a partir de tal tiempo empieza, ok, pero el tiempo siempre va a seguir corriendo y corriendo y corriendo. Digamos, en estos casos hipotéticos, puede decir, ¿y cuál es la velocidad en tal instante de tiempo? ¿O después de cuántos segundos? Y será como que avanzas el ejercicio y ¡pum! Le pones pausa ahí para ver en qué punto está. Pero digamos, si suponemos eso en la vida real, no se puede, porque no podemos detener en ese preciso instante el tiempo. También algo que podemos modificar sería la posición inicial. Digamos, yo pongo una carretera y puedo hacer que el auto inicie en el inicio, a la mitad de la carretera, a un cuarto de la carretera, puedo que inicie en el final y ya no se tenga que mover. Eso es algo que nosotros tenemos el poder de hacer. En cambio con el tiempo, no, el tiempo siempre va a ir fluyendo. Aunque hay una manera, digámoslo, como que de calcularlo. Si lo recuerdan, aquí teníamos la fórmula que es velocidad es igual a metros entre segundo, que eso es igual a la distancia entre el tiempo. Si nosotros, digamos, vemos esto, pues aquí tienes una, digámoslo, una expresión que es velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Entonces lo que tú podrías hacer aquí es despejar esto y digamos, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces te quedaría que la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Cosa que sabemos que es cierta por esto, porque velocidad por tiempo nos da metros, por decirlo de alguna manera. Son metros entre segundo por segundos. Entonces, segundos entre segundos da 1 y simplemente quedan metros. Pero entonces, si ya tienes la distancia, lo que puedes hacer es, ahora la velocidad que está multiplicando la pasas dividiendo. Y te quedaría una fórmula para poder calcular justamente lo que sería el tiempo, que sería que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Por qué? Si desarrollas, digamos, las unidades, te quedaría que son metros entre segundo. Entonces lo que haces ahí es la ley del sándwich, dígase de esta manera. Entonces los extremos con extremos, que sería metros por segundos, y eso te queda arriba. Y luego en la parte de abajo haces los medios, que te quedaría justamente
metros por 1 y te quedaría solamente metros. Entonces te quedaría metros entre metros 1. Entonces solo te quedan los segundos. Y de esta manera es la que podrías llegar a calcular justamente el tiempo. Digamos, un ejemplo de esto es el hecho de que, si tú vas conduciendo un auto a 20 kilómetros por hora y lo conduces durante 5 horas, ¿cuánto tiempo, más bien, qué distancia habrás recorrido? Y es justamente cuando recorrimos a esta fórmula. Dice que lo empiezas conduciendo, entonces no te dice que avanzaste desde un inicio. Ok, entonces el hecho de que la posición inicial no hay, la posición inicial es 0, porque tú empezaste. Entonces te quedaría que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad son 20 kilómetros por hora y el tiempo son 5 horas. Entonces sería 20 por 5, te daría 100 kilómetros por hora. Digo 100 kilómetros. Y justamente esa sería la distancia que recorriste. Y más o menos así se van desarrollando este tipo de problemas. Si lo notan, son sencillos. ¿Cuál es el mayor problema o inconveniente que podríamos llegar a encontrar? Las unidades. ¿Qué quiero decir con que este sería el mayor inconveniente o problema? Generalmente, digamos, aquí las unidades están sencillas. Serían kilómetros por hora por horas. Entonces no hay un problema. Pero si yo les habría dado la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en minutos, ustedes hubieran tenido que convertir esos minutos a horas. Y podrías ir cambiarlo sucesivamente. O podría decirles la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo en segundos. Y les pediría justamente la distancia en metros. Entonces ustedes tendrían más o menos que ir viendo qué tienen que convertir de un lado a otro para obtener como que todas las mismas unidades y ya de eso justamente convertirlo. Aquí, como digamos, en ese caso que tendrían que llegar a ser 2 o más conversiones, lo más útil es, digamos, todo en las operaciones convertirlo a unas solas unidades, ya sean kilómetros por horas y horas o metros por segundo y segundos. Y si al convertirlo eso ya les da el resultado directamente, ok, pero si no, pues ya el resultado lo vuelves a convertir. Es como que ver la manera más práctica en la que podrían hacerlo. Digamos, existe una fórmula muy práctica, bueno, más que fórmula, un truquito muy práctico para convertir lo que son los kilómetros por hora a metros sobre segundo y los metros sobre segundo a kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si lo hacen de manera convencional tendrían que hacer una regla de 3. Pero, digamos, de esta manera ya nos podemos saltar la regla de 3 y hacerlo directamente. ¿Por qué? ¿O cómo sería esto? Es que en la regla de 3 hay valores que como equivalencias que nosotros podemos usar y hacerlo directamente. Pero haciendo esta multiplicación lo único que haces es simplemente, digamos, como ya sabes cuántas son las unidades que utilizas para la regla de 3, pues eso ya lo haces y luego simplemente lo multiplicas por lo que necesitas convertir. En este caso, si quieren convertir kilómetros por hora a metros sobre segundo, tienen que multiplicar por 3.6. Y si quieren convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora, pues es inverso. Dividen entre 3.6. Y ya con esto podrán irse más o menos moviendo de un lado a otro y viendo más o menos cómo hacerlo. Bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que me hayan entendido más o menos cómo se trata este movimiento, de qué es. Si no lo hicieron del todo, si no lo entendieron, pueden decírmelo en la clase el sábado, no hay ningún problema. Y si es que todavía no me entendieron, yo no tengo ningún problema. Puedo hacer un documento donde, digamos, vengan todas estas grafiquitas, vengan más ejemplos, vengan las fórmulas, vengan más definiciones y yo se los mando justamente para que el chiste es que ustedes traten de entender lo más posible de estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas son como que la base con lo que empiezas a ver todo. No todos los temas, ¿por qué? Porque cada uno tiene como que sus bases, pero sí los temas de lo que llega a ser el movimiento y todo lo de la física clásica de esta manera. Bueno, entonces esto ha sido todo. Justamente la tarea se las mando pues el día sábado a lo largo del día, como lo he estado haciendo en estas semanas.
Cualquier cosa, no duden en mandarme un mensaje, en preguntarme, en decirme algo. Y pues, sin nada más que decir, me despido. Hasta luego. Bye.